Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Hola, a Calamares, un octo abrazo. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente desconocéis, pero que es muy interesante y es de la época ni más ni menos que de Tiberio. Antes de eso, yo no puedo ir solo, los dictadores somos dos, así que os represento, mejor dicho, a Sergio Alejo. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, encantado de estar aquí otra vez en este Calamares a la Romana en formato dual, ¿no? Porque tanto transmitimos para YouTube como transmitimos para iVoox, o sea que nuestros tentáculos se van expandiendo a ritmo vertiginoso, ¿no? Y ahora sonamos en todas partes. Ángel, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, pero antes, permíteme que digamos que este es un contenido avanzado para fans, todos aquellos que tengáis por bien haberos convertidos en fans y apoyar la expansión de la República Calamar, tendréis acceso a este programa en lunes, mientras que el resto de mortales, los que son de más allá del Limes, los que son de más allá de Italia, pongamos, ¿no? Los de fuera de Italia, estos pues tendrán que esperarse al sábado para escucharlo por iVoox, ¿verdad que sí, Ángel? Sí, me ha gustado eso. Tú querías decir bárbaros, pero te has retenido, ¿eh? Sí, claro, demasiado, ¿no? No, muy bien. No, aquellas personas que quieran colaborar un poco más con nosotros, porque todo esto tiene pues su coste, ¿no? Y su tiempo. Y tener todos estos programas y estas posibilidades en la red pues tiene un precio pequeño, pero nos saldría de nuestro bolsillo, ¿no? Pues si nos apoyan, pues muchísimo mejor para nosotros, ¿no? Y así nosotros podremos hacer siempre muchísimo más contenido, ¿no? Si no, pues tendremos que ir espaciando porque es nuestra economía. Correcto, y dicho esto, lanzado este primer mensaje, pues vamos al meollo de la cuestión, porque me parece que hoy vamos a presentaros a un personaje que seguramente muchos de vosotros ni conoceréis ni habréis escuchado hablar en vuestra vida. Sí que se enmarca, como dice Ángel, en tiempos de Tiberio, de un emperador del que hemos hablado bastante poco en este canal, porque tuvo un reinado más breve que otros y quizá menos tocado por las fuentes o por los investigadores más modernos, aunque fue un reinado muy agitado con muchos altibajos, que ya os hablaremos. Hoy os hablaremos de uno de esos altibajos, pero hubieron más y esos quizá más adelante los... Creo que llevaba 3 años en el poder cuando ya se encontró con este problema. Correcto, y fue un problema que le vino del norte de África, de una región un tanto problemática que siempre había estado ahí entre dos aguas, y estoy con Roma, no estoy con Roma, luego viene otro y me alío con él, luego aprovecho y los aprieto para conseguir el favor de Roma, luego me vuelvo a rebelar contra Roma. O sea que parece que estés hablando de los Númidas, ¿no? O de los Mauri, parece que hablen de estos. Correcto, ese norte de África tan agitado que al estar como bastante lejos de Roma, ¿no? Parece como que era una provincia o una región bastante independiente, ¿no? Que se pasaba un poco por el forro el poder y el control de los emperadores, ¿no? Y de ahí brotaron pues algunos champiñones en forma de masinisas, de yogurtas. No diga yogurta que se me pone la piel, no, tío, que sufro. Yogurta no existe, solo cargó Mario. Bueno, Sila. Ya hablaremos de yogurto también algún día, que esto lo hemos tocado en otros podcasts, en la biblioteca perdida, pero bueno, de aquí a un tiempo volveremos a hablar de este yogurta, porque me parece que es un tema bastante interesante. Pero hoy nos vamos a centrar en otro personaje que parece ser que se convirtió un poquito en un grano en el culo del emperador Tiberio, y no es otro que un tal Tacfarinas, ¿vale? Y diréis, ¿quién era Tacfarinas, no? ¿De dónde sale este númida? ¿De dónde sale este personaje que tiene un nombre bastante extraño? Ángel, sus orígenes hay que buscarlos en el propio ejército romano. Es que esto es curioso. Sí, se ve que se lleva mucho eso de servir al ejército romano y luego traicionar a Roma. Claro, es que cuando aceptas bárbaros, pues eso es lo que te suele suceder, ¿no? Este hombre parece ser que sí, que estaba en el ejército romano. En esta época, en Tiberio, los auxiliares... Pues la vida de los auxiliares era muy dura, tenían que servir, Sergio, 25 años para ser ciudadanos romanos, les pagaban bastante menos que a los legionarios y probablemente, me aventuro yo, en que serían los primeros en abrir batalla y morían más que legionarios, ¿no? Con lo cual este hombre dijo, a mí la vida esta no me mola, yo quiero ser rico, pero sin ser auxiliar. Con lo cual, dicen las fuentes, te las puedas creer o no, que desertor, pero ya sabes que fue un desertor, pero ya sabes, Sergio, que cuando una persona pertenece al ejército romano y ha sido formada por el ejército romano, después conoce las tácticas y eso es un peligro. Correcto, yo me lo imagino en alguna frontera allí alejada, peligrosa, en el Rin, llámale
Danubio, llámale en una región remota donde no pasaba nadie, donde siempre pasaba el que no tenía que pasar, y este hombre diciendo, ¿pero qué hago yo si soy? Es que además, ten en cuenta que este era un jefe tribal, ¿no? De los musulmian, que era una tribu que se ubicaba en la región entre las provincias romanas de Cartago y de la Mauritania cesariense, o sea que era un personaje con cierto rango y con cierto poder, ¿no? ¿Y qué hacía él sirviendo tan lejos de casa cuando podía estar en su región y enriquecerse a costa de la poca presencia romana que había en esa región? Que eso es lo más llamativo de todo, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo allí que me maten cuando podía estar aprovechándome de la infraestructura, de toda la organización y de todo el orden que han traído los romanos, ¿no? Pues yo voy a sacar provecho de ello, y además tengo esa ventaja que tú dices, ¿no? Que es que conozco perfectamente las tácticas y las técnicas y la formación de las legiones y cómo piensan los romanos, que eso es también muy importante, ¿verdad? Cómo piensan, y por eso puedo anticiparme y puedo utilizar sus propias estrategias para derrotarlos. Sí, en el caso de que haya que derrotarlos, porque al principio tampoco esto era un movimiento así de masa, sino podríamos catalogarlo más como un tipo bandolero, ¿no? Como un espartaquillo, ¿no? Sí, bueno, Sergio, los romanos, cuando empiezan estas cosas, siempre dicen que son bandoleros, ¿no? Con lo cual tampoco te puedes fiar mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que se supo elegir la zona, porque allí tenemos a la tercera Augusta, más o menos por lo que ahora sería Túnez, más o menos, era la zona de influencia. Teníamos una legión en Hispania, porque en Hispania había problemas, creo que en esa época había 3, pero está muy al norte de Hispania y no hay nada más. O sea que allí solamente está la tercera Augusta, ¿no? Y él sabe cómo aprovecharse de ese vacío, ¿no? Roma realmente no controlaba ese territorio, probablemente se lo dejaría, como hacía mucho en esa época, en la época de Tiberio, mucho a los líderes locales, ¿no? Y dependía un poquitín toda esa seguridad precisamente de estos líderes locales. Como dices, las fuentes nos dicen que se dedicó primero pues a lo que quería hacer, pues como si hubiera sido, entre comillas, pequeñas guerras, ¿no? Racias y a pequeños botines, pero pequeños botines, tampoco parece que él tuviera mucha intención de molestar excesivamente a Roma, sino de conseguir botines. Pero claro, con lo que pasa, Sergio, se ve que consiguió muchos. Botines, pero no de ponérselos en los pies, sino botines de robar y asaltar a los viajeros. Iba como una banda yo como diría yo, un protocurro Jiménez, ¿no? Iba ahí con sus patillas de númida, ¿eh? En su caballito bajito. Sí, verdad. Rozando con los pies casi en el suelo, ¿eh? Correcto, con sus jabalinas, ¿eh? Iban ahí asaltando a los pobres viajeros que pasaban por allí después. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.